Y pues bueno, amigos de redes sociales, ya estamos aquí en estas opiniones después de algunos días de no haber hecho opiniones, más bien días, más semanas. Retomamos las opiniones este 2 de septiembre y pues se nos fueron las semanas y por una u otra razón se nos atravesó el pozole y no habíamos podido estar haciendo las opiniones. Sin embargo, pues ya estamos aquí de vuelta. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, no están grabadas, están en vivo. Si pudieran pellizcarme, podrían prácticamente hacerlo, pero no lo van a poder hacer. Estamos en vivo, estamos transmitiendo ya en este formato similar al que hacemos con Periodismo Sin Línea, nada más que ahora Irving Chávez se tocó el corazón y me prestó su producción para poderlo hacer en vivo y poder experimentar y ver sobre todo si más adelante seguimos obviamente con esto, siempre y cuando me lleguen al precio. Pero pues vamos a hablar rápidamente. Yo me presento, ya saben, ahí me encuentran en redes sociales como @Álvaro Sánchez MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en Telegram estamos por ahí y también obviamente en www.alvarosanchez.mx, donde todos los días, prácticamente todos los días, están las mejores noticias de la zona del Valle de México. Y pues en esta ocasión fue el informe de nuestro querido gobernador Alfredo del Mazo Maza, pero antes tengo una pregunta que les quiero presentar. Habíamos estado metiendo preguntas también en las opiniones anteriores, nada más que se me había estado olvidando justamente comentárselas, hacérselas saber. Sin embargo, ustedes obviamente las podían ver ahí. Y la pregunta en esta ocasión de estas opiniones de estos 2 años de Alfredo del Mazo Maza tienen que ver justamente con el desempeño del gobernador del Estado de México y que en este caso es como ustedes evalúan al gobernador del Edomex. Si ustedes creen que va muy bien, que está mal o que definitivamente pues que ya renuncie Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México, que lleva ya 2 años en los cuales a juicio de muchos pues no ha pintado lo suficiente o no ha dado los resultados que se esperaban o la expectativa que se esperaba, sobre todo en esta etapa de ser pues, obviamente el primo en octavo grado del gobernador Enrique Peña Nieto. Pero bueno, habla Alfredo del Mazo Maza de esta reducción de la pobreza. Dice él que el Estado de México es uno de los que logra salir de la pobreza en el país, que esto está avalado incluso por la misma Coneval. También se destaca pues el 70% del gasto que se hace a programas, él lo maneja como programas de inversión social. Obviamente sabemos todos que este 70% se refiere a programas sociales. Habla él de que el 70% del gasto programable se va a inversión social, es decir, el gobierno del Estado de México está gastando, o al menos en este periodo de Alfredo del Mazo Maza, está gastando un recurso importante para programas sociales. Tampoco hay que espantarse porque es algo muy similar a lo que hace el propio presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, que manda pues una buena cantidad de dinero, obviamente, para el tema de los programas sociales, que son su principal estandarte y son su principal fuente también para captar, obviamente, pues la atención ciudadana y obviamente que esto en algún día, en algún momento, cuando sea necesario, se traduzca también en votos. Se han generado, dice Alfredo del Mazo, más de 97,000 fuentes de empleo, fuentes de trabajo, y se coloca al Estado de México en el cuarto sitio de inversión. Esto, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues también no es un logro netamente del gobernador Alfredo del Mazo Maza, es un logro que hace también el sector empresarial, tiene que ver mucho el desempeño que hacen los empresarios, la parte económica del Estado de México, y pues digamos que el gobierno en turno, en este caso el gobierno del Estado de México, pues se vuelve únicamente en el facilitador, en el instrumentador de los mecanismos para poder llevar a cabo, obviamente, pues este desarrollo comercial, que las empresas se puedan instalar, que no haya, obviamente, corrupción y que se dé todo en los tiempos que debe de suceder. Pero pues aquí se destaca esta parte del cuarto sitio de inversión a nivel nacional. Y pues en este informe de gobierno habla también nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza de estas cifras que decía yo que da el Coneval, donde el 27% de quienes salieron de la pobreza extrema a nivel nacional en todo el país son del Estado de México. ¿Y ya se apagó la cámara? No. Ahí seguimos. Son del Estado de México y esto obviamente pues da un espaldarazo. De hecho se posiciona como uno de los principales mensajes del gobernador Alfredo del Mazo Maza en el tema de obviamente que el Estado de México sale de la pobreza. Dice él que se logró que 683,000 personas dejaran atrás la pobreza extrema a nivel nacional, una de cada 3 personas que salieron de la pobreza, y el 27% de todo este compendio corresponde al Estado de México. Habrá que ver si esto realmente es una realidad. Obviamente, pues el Estado de México es el corazón financiero junto con la Ciudad de México del país, es donde se desarrolla, digamos, de aquí del Estado de México hacia lo que viene siendo ahora Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, pues es como que el principal corredor
financiero industrial de la República, y pues obviamente se destaca esta parte en el Estado de México. Alfredo del Mazo también dijo que pues casi 1.250.000 mexiquenses superaron la pobreza, obviamente, y pues habrá que ver si realmente esto sucede, porque también tomando en cuenta que se está dedicando prácticamente el 70% al gasto social o a la inversión social, que son programas sociales, pues tendríamos una salida de la pobreza hasta cierto punto postiza, una salida de la pobreza donde a lo mejor si quitamos esos programas sociales, pues a lo mejor resulta que sigue habiendo pobreza y simplemente pues es un espejismo que se alimenta también a través de los propios recursos del gobernador y del gobierno del Estado de México. El siguiente punto, obviamente también Alfredo del Mazo pues destacó aquí este gasto programable del 70% que se va a inversión social, y porque ya les decía yo, este asunto pues obviamente tiene que ver con mejoras en la educación, en alimentación, también en servicios básicos de vivienda, así como calidad de vida y obviamente espacios de vivienda dignos. Yo aquí donde digo, bueno, a lo mejor ahí sí ya pues entra un poco en duda de si realmente estamos saliendo de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, un indicador importante de que estuviéramos bien, como diría Delfina Gómez, requete bien, pues es también que se redujeran los niveles de inseguridad. En este caso, Alfredo del Mazo Maza habla también o destacó también una disminución del 1.7% en el robo de vehículos, dijo que el robo de vehículos se redujo 8.4%, y también habla de pues esta mejora, ¿no? De que hay cerca de 28 municipios en el Valle de México, en el Estado de México, que que concentran el 80% de la actividad delictiva del Estado, es decir, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, son de los municipios que concentran el 80% de toda la actividad, de todos los índices delictivos, al menos reportados, que se registran en el Estado de México, y habla, pues obviamente, de estas reducciones en materia de seguridad. También, pues, se habla de esta controversial medida de poner botones de pánico, cámaras, videocámaras en los transportes públicos. Se habla de que ya son 11.300 unidades de transporte público que cuentan ya con estas cámaras, videocámaras, botones de pánico, que como ya se ha dicho, para lo único que sirven son para llenar las galerías videográficas, fotográficas de los medios de comunicación, donde veamos y podemos ver prácticamente toda una biblioteca de cómo roban el transporte público en las diferentes regiones del Estado de México, pero esto pocas veces ha dado buenos resultados. Usualmente pues son únicamente pues un testigo de lo que pasó, pero no realmente evitan o ayudan a combatir netamente la corrupción. Eso tiene que ir de la mano obviamente con las políticas pues que no se han aplicado en ese sentido, y también obviamente pues en la disponibilidad también de los transportistas, porque hemos visto que también no se ha logrado homologar totalmente el tema del transporte en el Estado de México, y que todos quieran participar también de este asunto de las videocámaras. Ahí tenemos las posturas, por ejemplo, del señor Axel García Aguilera, que se rehúsa a este tema de las cámaras, y obviamente, ¿por qué? Porque el costo va directo a los empresarios del transporte, que ya de por sí pagan demasiado y que están en una competencia tan ya anunciada con estas aplicaciones de Uber, Cabify y las que ustedes pongan e inventen el día de mañana. También el gobernador pues destacó algo también positivo, es esta calificación positiva. Él habla de que pues se mejoró la calificación de pasar, no sé exactamente qué signifique, pero de pasar de A positiva a AA negativo. Supongo yo que esto es muy positivo. Se habla de una inversión de 3.800 millones de dólares en el Estado de México. Obviamente pues esto tiene que ver también con el panorama urbano que nos rodea en la entidad. Así como la delincuencia se concentra en estos 28 municipios del Estado de México, pues esto también obedece a que el dinero está en estos 28 municipios del Estado de México. Es decir, la delincuencia está alta porque también en estas zonas del Estado de México, en estos municipios que abarcan estos 28 localidades, pues obviamente también está el dinero, está la actividad económica, y por ello también que la delincuencia se concentra en esos puntos. Hay temas que destacar de este gobierno, de este segundo informe de gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose, vamos a ver también cómo viene la glosa del informe, cómo se va a dar estas comparecencias. Ya se adelantó de entrada que al que van a pedir que vaya a explicar es al secretario de Gobierno y también al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Un informe que pues a mi juicio es muy similar a lo que hemos venido viendo, un modelo de informe que incluso ya el propio Andrés Manuel López Obrador adoptó a nivel nacional, donde mandan por un lado al secretario de Gobierno a que mande el que entregue físicamente el archivo del informe de gobierno, y pues el gobernador en un evento FIFI, en un evento separado, en un evento a modo, así como el que hizo López Obrador,
pues tiene su propia actividad, tiene su propia comidita, tiene su propia lista de invitados y obviamente pues esto se vuelve un tanto cuanto, iba a decir elíptico, pero no, elítico, y obviamente pues esto también distancia y marca esa distancia y deja lejos también esa parte donde veíamos a los gobernadores dando los informes en los congresos de los estados y sobre todo cuando veíamos al presidente de la República dando los informes en el Congreso de la Unión. Pero bueno, vamos a ver cómo va esta pregunta que les hacía hace rato, que les decía yo, de cómo va este asunto de si ya se tiene que ir al Alfredo del Mazo, si va muy bien o va requete bien. Eh, por aquí tenemos, creo que nadie ha votado. Ah, no, sí es cierto, que ya renuncie el 100%. Es un sentimiento encontrado. Yo creo que vamos a darles tiempo para que lo puedan analizar también junto con el asunto de la glosa. Vamos a ver también qué explicaciones salen. Y sobre todo hay temas pendientes que tienen que ver con la actividad financiera de este Estado de México. Hace poquito comentábamos de vuelta el tema de los sismos, de qué pasó con ese préstamo que se pidió al inicio del gobierno y que todavía el Estado de México sigue a medias prácticamente en el tema de la reconstrucción. Pero bueno, espero que este nuevo formato nos ayude. Yo estoy un poco acalorado, estoy sudando, estoy nervioso, como si fueran unas primeras opiniones después de mucho tiempo. Pero bueno, espero que puedan también comentar. Vamos a ver si hay algún comentario por ahí, alguien que se haya metido. Aquí nada más anda por aquí Elvis Villafuerte, anda también Marco Ramírez, Irv Jeremín, Israel Montoya, Javi González también. Y aquí está, sigue también aquí Elvis Villafuerte. Ya van a poder comentar y obviamente como lo hacíamos antes, ya les voy a poder yo responder prácticamente en el mismo momento, un poquito de nada más de ahí de distancia, pero ya vamos a poder estar interactuando más directo. Bueno, yo me despido, ya saben, les recuerdo que estoy en redes sociales como @Álvaro Sánchez MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram también y en www.alvarosánchez.mx. Y pues bueno, recuerden, todos los lunes vamos a tratar que este ejercicio se haga todos los lunes y pues nos estaremos viendo aquí el próximo lunes. Hasta la próxima y chequen el video también en YouTube más adelante.